En este primer ejercicio lo que nos dan un vector o variable aleatoria bidimensional xy y me piden determinar la función de densidad de valor absoluto del x menos y. Realmente tenemos una composición de variable aleatoria que sabemos que vuelve a ser una variable aleatoria. Entonces, me dan dos casos posibles. Primer caso posible, nuestra variable aleatoria bidimensional se distribuye uniformemente en el cuadrado unidad. Entonces, lo que debo tratar de hacer primero es para poder trabajar con todo eso es sacar su correspondiente o bien función de distribución o en este caso, como estamos trabajando con variables continuas, ver si a lo mejor mi variable aleatoria bidimensional es un poquito mejor y es absolutamente continua. Como me están diciendo que se distribuye uniformemente en el cuadrado unidad, lo que estamos interpretando es que la probabilidad se concentra en ese conjunto omega que es el cuadrado unidad. Entonces sabemos que la correspondiente función de densidad, que la hay, no es otra cosa que la que toma un valor constante en todo ese cuadrado. ¿Vale? Entonces, si cogemos el apartado A primero, si llamamos, vamos a llamar omega a nuestro cuadrado unidad, tenemos que la probabilidad de xy está concentrada en todo el conjunto omega. Es decir, ¿qué significaba que la probabilidad estuviese concentrada en un subconjunto de R2? Dependía de si el conjunto omega que cogía era medible por él o no. En este caso, como tengo un producto cartesiano de intervalos, cada intervalo 0, 1 es medible en R, por lo tanto, el producto cartesiano también está en la sigma álgebra de Borel bidimensional. Por lo tanto, este conjunto es medible Borel, lo cual significa que probabilidad concentrada en ese conjunto es simplemente que la probabilidad de omega valga 1, ¿vale? Ahora bien, como estamos trabajando con subconjuntos de R2, aquí ocurre lo mismo. Esa probabilidad no es otra cosa que la inducida por Laplace mediante áreas. Sabemos entonces que mi variable aleatoria bidimensional va a tener una función de densidad. Es decir, luego xy posee una función de densidad. Vamos a llamarlo simplemente f minúscula, dada por nuestra f minúscula de en un punto xy va a ser una constante c por la función indicador en ese conjunto omega del xy. Pongo el omega para no tener que escribir el 0,1 al cuadrado, que es nuestro cuadrado unidad. ¿Cómo sacamos el valor de esa constante? Bien sencillo, es decir, imponemos que la integral doble de nuestra función de densidad en todo R2 valga 1. Ahora bien, como el único sitio donde esta función de densidad no vale una constante, sino que vale 0, es, bueno, realmente no vale 0 en el cuadrado de unidad, tenemos que esto nos queda simplemente la integral doble en el conjunto omega de la constante c e integramos respecto de x respecto de y. Y en el resto del conjunto la función de densidad sería 0, luego la correspondiente integral doble 0. Ahora bien, como esto es una constante, esto no es otra cosa que nuestra constante multiplicada por el área de ese conjunto omega, que designamos como esta medida de B que es dos-dimensional, pero esto es simplemente área de, y como tengo un cuadrado, pues el área es hiper sencilla, ¿no? Tengo un cuadrado de lado 1, nos quedaría simplemente C.
o c por 1 al cuadrado, que sé. Por lo tanto, esta c vale simplemente 1. ¿Eso qué significa? Que ya sabemos cuál es la función de densidad, es decir, hemos obtenido que la función de densidad f de xy es simplemente 1 por la función indicador en el conjunto omega de xy. Realmente el 1 a lo mejor no hace falta ponerlo, ¿no? Porque la función indicador vale 0 o vale 1. No hace falta poner que entonces es 1 por 1. Pero bueno, lo dejamos únicamente como para hacer hincapié en que eso es lo que vale en ese conjunto, ¿vale? Pero podríamos haber dicho la función f es simplemente la función indicador sin multiplicarla por 1. Con esto ya lo tenemos guay. ¿Por qué? Porque entonces sabemos cómo se calcula la probabilidad en otros conjuntos, ¿verdad? Yo quiero calcular la función de densidad de esa nueva variable aleatoria z. Entonces, ¿cómo sacamos la función de densidad de esa variable aleatoria z? Hay varias formas de hacerlo. No hay un único camino. Opción 1. La opción 1 sería, vamos a tratar de sacar primero la distribución de la z. Y una vez que tengo la distribución de la z, puedo estudiar qué ocurre con la correspondiente función de densidad. Pero para sacar la función de distribución de la z, yo necesitaría saber cuáles son los valores que toma z, ¿verdad? Entonces, observemos que ¿cuál es el soporte de nuestra z mayúscula? Está claro que va a ser un soporte continuo, ¿verdad? Porque la x es continua, la y es continua, la recta es una composición, valor absoluto también, o sea que estoy haciendo composiciones de cosas continuas. Entonces, vamos a pensar en cuál sería el valor más chico. Como hay un valor absoluto, está claro que a priori el valor más chico sería 0. ¿Puede tomar el valor 0? Para que tomen el valor 0, la x y la y tienen que ser iguales. Y eso es posible porque estoy tomando x e y del mismo conjunto. Es decir, si la x vale 0,3 y la y vale 0,3, que es posible, me quedaría que la z vale 0. O si la x vale 0 y la y vale 0. O si la x vale 1 y la y vale 1. Entonces, es cierto que aquí puedo tomar el 0 como posible valor. Y ahora, estoy haciendo la diferencia de dos números, ¿verdad? Como está en valor absoluto, en realidad puedo fijarme en tanto que la diferencia x menos y sea lo más grande posible como que sea lo más chica posible como elemento negativo. Para que sea lo más grande posible esa diferencia, la x tendría que tomar el mayor valor posible y la y el menor valor posible. Como las dos las estoy cogiendo en el intervalo 0,1, la x lo máximo que puede valer es 1. Y lo mínimo que le puedo restar es 0. Entonces la diferencia x menos y llegaría como mucho a 1 y el valor absoluto sería 1. Es lo mismo que obtengo en la situación contraria. Si la x toma el mínimo valor posible, sería 0. Si la y toma el mayor valor posible, sería 1. 0 menos 1 sería menos 1, pero como está en valor absoluto, se convierte de nuevo en 1. O sea que no podemos conseguir ningún valor de la z que sea mayor estricto que 1, ¿verdad? Esto ha sido porque la x y la y las estoy tomando en el mismo intervalo. Y a lo mejor hubiese dicho, no voy a coger en 0,1 y la y en 1,2, ya cambia la cosa. ¿De acuerdo? Sería también un cuadrado, pero ese cuadrado estaría desplazado. Entonces, a lo mejor ahí estos valores mínimo y máximo ya no serían 0,1, a lo mejor sería 1,2 o no lo sabemos, ¿vale? Decimos, bueno, ya sabemos los valores que toma, ¿verdad? Por lo tanto, ahora queremos calcular la correspondiente función de distribución. Es decir, por lo tanto, vamos a estudiar qué ocurre con la función de distribución de la z mayúscula, que es una variable aleatoria unidimensional, ya no es bidimensional, ¿verdad? Entonces, la quiero estudiar en el z minúscula. ¿Qué nos quedaría? Pues si aplicamos la definición, esto es simplemente la probabilidad de que nuestro z mayúscula tome valores menores o iguales que el z minúscula. Vale, si nos venimos, esto no es otra cosa que
la probabilidad y ahora aplicamos la definición. Es que z es el valor absoluto de x menos y. O sea que nos quedaría la probabilidad de que x menos y en valor absoluto sea menor o igual que la z minúscula. O lo que es lo mismo, aquí estamos trabajando si deshacemos este valor absoluto, que la x menos y sea por un lado mayor o igual que menos z y por otro lado sea menor o igual que z, ¿verdad? Recordemos que esta forma de escribirlo es en realidad un abuso de notación. Es decir, esto no es otra cosa cuando desarrollamos en realidad que la probabilidad del conjunto de todos los omega de nuestro espacio muestral omega, tal es que menos z es menor o igual que el x de omega menos el y de omega menor o igual que z. Y aquí que tengo una composición de la x y la y. Como tengo una composición de la x y la y, lo que debo utilizar es la función de densidad conjunta de x e y de nuestra variable aleatoria bidimensional. ¿Y qué vamos a hacer? Como tiene una función de densidad asociada, lo que debo hacer es integrar en ese conjunto en el que estamos trabajando. En todo este conjunto de los omega pertenecientes a omega, tal es que se verifica esta relación. Es decir, lo que queremos calcular es, entonces, la integral doble en todo este conjunto de los omega pertenecientes al omega mayúscula, tal es que menos z es menor o igual que el x de omega, menos el y de omega, menor o igual que z, y nuestra función de densidad f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Ahora bien, resulta que esta función de densidad solo tiene sentido plantearla donde no sea cero, porque donde cero la integral va a salir automáticamente cero. O sea que, como tengo mi función de densidad aquí calculada, en realidad lo único que tengo que hacer que es estudiar la intersección de este conjunto. Ya podemos poner ese abuso simplemente como que menos z minúscula sea menor o igual que el x mayúscula menos el y mayúscula menor o igual que z, lo intersecamos con el conjunto omega y aquí ¿qué función integro? La función 1 diferencial de x diferencial de y, ¿no? O sea que en realidad, como es la función 1, esto no es otra cosa que ¿quién? Que el área de este conjunto. Tengo que estudiar el área de menos z menor o igual que el x menos el y mayúscula menor o igual que z intersección con omega. ¿Vale? Como es un área, que es lo más sencillo. Vamos a representar estos conjuntos a ver si puedo sacar ese área que depende de z de forma sencilla, ¿verdad? Decimos, bueno, pues vamos a representar los distintos recintos. Entonces decimos, venga, tenemos aquí, así más o menos, ¿no? Y, 0, nuestra x, y ponemos, si ponemos aquí el 1, ¿verdad? Pues más o menos también aquí el 1. A poner aquí el menos 1. ¿Y qué ocurre? Realmente el recinto en el que estamos trabajando es el cuadrado 0,1, ¿verdad? Es decir, todo bien que yo he hecho los valores, ¿no? Um, extender esto un poquito más. Acá nos queda el y y aquí nos queda el 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este cuadrado 0,1, que este es nuestro conjunto omega, ¿qué tenemos que representar? Debemos estudiar qué rectas
la recta x menos y igual a una constante. Es decir, debemos estudiar la región z o menos z, de abajo mejor, la región menos z menor o igual que x menos y, ponemos ya en minúscula, menor o igual que z, donde ese z puede tomar valores que estén comprendidos entre 0 y 1, ¿verdad? O sea que tú te vienes aquí y dices, vale, mi z está, por ejemplo, aquí. Lo cual significa que tengo el correspondiente menos z, pues más o menos, por aquí, ¿vale? Y entonces, ¿qué obtenemos de aquí? Dos rectas que tenemos que estudiar, ¿verdad? Por un lado, la recta x menos y igual a menos z, que no es otra cosa que la recta y igual a x más z. Y por otro lado, la recta x menos y igual a z. O lo que es lo mismo, la recta y igual a x menos z. Son dos rectas paralelas, una pasa por el z y otra pasa por el menos z, ¿verdad? Entonces decimos, venga, pues ¿cómo representamos estas rectas? Serán rectas paralelas. Aquí, a igual a x, ¿no? Sí, tiene bastante buena pinta. Y ahora copiamos, pegamos. Hombre, ahí. Y entonces vamos a tener esta recta que pasa aquí por el z. Y por otro lado, la misma recta, pero que pasa por el menos z, ¿vale? Entonces, esta recta sería la recta igual a x más z, mientras que esta recta sería la recta igual a x menos z. ¿Cuál es la región que yo quiero? La región comprendida entre ambas rectas, ¿verdad? O sea que necesito todo este recinto que aparece aquí, ¿vale? En general tendría que hacer una integral doble. Ya hemos visto que como tengo una función de densidad constante, es simplemente el área de este recinto. Y este área, bueno, pues tenemos varias formas sencillas de calcularlo. Aunque el dibujo no me ha quedado muy simétrico, este punto y este punto están a la misma distancia del cero. O sea que este triangulito y este triangulito son igual de grandes, aunque no lo parezca en el dibujo, ¿vale? Entonces, realmente yo puedo decir, pues vamos a fijarnos, no sé, por ejemplo, o en este triángulo o en este triángulo que tenemos aquí, ¿vale? Si me fijo en este triángulo, vamos a analizar cuáles son los puntos importantes. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta coordenada x? Bueno, tendría que hacer la y igual a 0, ¿verdad? En esa recta, en la recta igual a x menos z. Si la altura vale 0, ¿cuánto vale la componente x? Sería simplemente z, ¿verdad? Y esta altura que tenemos aquí es cuando la x vale 1. Si la x vale 1, la altura y vale 1 menos z. O sea que tengo un triángulo que ¿qué base tiene? Por un lado, del z al 1 hay 1 menos z. Y por otro lado, del 0 al 1 menos z hay 1 menos z también. O sea que en realidad tengo un triángulo de base 1 menos z y de altura 1 menos z. ¿Eso qué implica? Que es sencillo calcular el área de la región sombreada que nosotros queremos, ¿verdad? Nos venimos aquí, simplemente decimos, ah, pues en ese caso obtenemos entonces el área M2 de ese conjunto donde menos z es menor o igual que x menos y mayúscula menor o igual que z, todo eso intersección con el conjunto omega, sería, vamos a coger el área del cuadrado sería 1 y le restamos dos veces el área de estos triangulitos, ¿verdad? Que tienen base 1 menos z, altura 1 menos z elevamos al cuadrado y como es un triángulo dividimos entre 2.
O sea que todo esto que nos quedaría, precisamente 1 menos z al cuadrado. Ojo, eso es la función de distribución, pero ¿para qué valores únicamente? Para los valores de z, pues esto lo hemos hecho para todo z que esté comprendido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de distribución completa? La tengo que definir para todos los valores de R. Fíjate, cuando la z es mayor que 1, ¿qué ocurre? Que ya esas rectas se pasan del cuadrado y el recinto encierra todo el cuadrado, ¿verdad? Como encierra todo el cuadrado, ya cojo todo el área del cuadrado, que sería 1. Si la z es menor que 0, ¿qué ocurre? Ahí ya no tiene sentido plantearse ese área porque se invierten las rectas entre sí. Entonces simplemente sería nuestro conjunto vacío y la función valdría 0. Es decir, que en conjunto, ¿qué hemos obtenido? Por lo tanto, la función de distribución f z de z vale 0 si la z es menor o igual, bueno, vamos a poner, por seguir el mismo orden que nos gusta de las funciones, sería menos estricta que 0. Vale, esta extensión que hemos sacado aquí, que sería 1 menos z, todo eso al cuadrado, si 0 es menor o igual que z, menor estricto que 1. Y vale 1 si la z es mayor o igual que 1. Podemos comprobar que efectivamente esta función de distribución que tenemos aquí es continua, porque en el z igual a 0 valdría 1 menos 0, que es 1, 1 al cuadrado 1, 1 menos 1, 0, coincide con este extremo. Y cuando la z tiende a 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0 sería 1, coincide con lo que vale en el otro extremo, o en el otro intervalo. Por lo tanto, tengo una función continua, sabemos que es absolutamente continua. ¿Qué debo hacer o qué puedo hacer para sacar la correspondiente función de densidad? Ahora derivo, ¿verdad? Es decir, que entonces tendría que coger mi función de densidad de la z, sería simplemente derivar todo esto. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a buscar los sitios donde no sea constante. ¿Dónde no es constante? En este conjunto o en este trocito, ¿verdad? Si derivo esta parte, ¿qué nos quedaría? Derivada de 1 fuera. Derivada del menos 1 menos z al cuadrado, el 2 baja. Nos queda el 1 menos z y la derivada de lo que hay dentro sería un menos 1. Con el menos de fuera, ¿qué nos quedaría entonces? 2 que multiplica a 1 menos z. Y en el resto de valores vale 0 porque la constante 0 al derivarla a 0 y la constante 1 al derivarla a 0. ¿Qué vamos a hacer entonces? Poner aquí la función indicador. ¿Y qué vamos a hacer? Poner por convenio el intervalo abierto. Es decir, vamos a ponerlo en 0, 1 abierto de z. ¿Vale? Que realmente a lo mejor tú puedes decir, lo puedo poner cerrado también, da igual cómo la redefines en un punto porque no va a afectar a que eso siga siendo una posible función de densidad de tu z. Porque va a verificar las mismas propiedades, porque cambiar el valor en un punto no afecta al carácter de integrabilidad que tenemos en esos puntos. Entonces, por convenio, vamos a intentar ponerlo siempre abierto cuando hablemos de las funciones de densidad. Así tenemos entonces nuestra correspondiente función de densidad de la z. ¿Vale? Ahora bien, este no es en general el único modo que hay. El otro modo, dependiendo de cuál sea la función, puede ser un poquito más largo o más complejo y hay veces que no. Sería utilizar el teorema de cambio de variable. ¿Qué ocurre? Yo tengo dos variables aleatorias, x y y. El teorema de cambio de variable me dice, o normalmente nos permite tener un buen comportamiento cuando vamos a la misma cantidad de variables aleatorias, es decir, también dos. Pero aquí no tengo una z y una w, tengo solamente una z. Entonces, no podríamos aplicar el teorema del cambio de variable, ¿verdad? Sí, si tú lo que haces es que te inventas otra variable aleatoria. ¿En qué sentido? Es decir, la otra opción, que aquí no va a funcionar, ¿vale? Por cómo es la función, pero
La otra opción, os voy a poner aquí una nota. La otra opción sería usar el teorema de cambio de variable. Para lo cual necesitamos una G que vaya o bien como prescindible de un subconjunto R contenido en R2 a R2, ¿vale? De este modo, si, vamos a llamarlo ZW es igual a G de XY, tendremos que puedo sacar la función de densidad conjunta de Z y W en un punto ZW minúscula. Claro, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues coger la función de densidad de la F, ¿vale? De la XY, que le hemos llamado simplemente F. Por enfatizar voy a poner ahora XY, ¿vale? Pero en lugar de en el punto XY, lo voy a hacer en el punto G a la menos 1 de ZW. Y todo esto lo multiplico por el valor absoluto del jacobiano, y esto lo puedes escribir de dos modos. O pones el jacobiano de la transformación inversa en el punto correspondiente, que sería el ZW, o ponemos el jacobiano de G en el G-1 ZW, todo eso elevado a menos 1. Lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? Claro, y tú dirías, vale, esto está perfecto, pero entonces lo que yo obtengo es una conjunta. Y realmente a ti, ¿qué te interesa saber? La marginal de la z, ¿verdad? Ah, pero es fácil sacar la marginal de la z, ¿no? Porque entonces, la que a nosotros nos piden, que sería la f de la z, ¿quién es simplemente? Ah, pues cojo la conjunta, ¿no? Y la integro en la otra variable. Hago la integral en R de la conjunta de z w en ZW e integro respecto de la otra variable W, ¿no? Este es el otro camino que siempre puedes hacer. Como digo, problema número 1. No tengo una W, ¿verdad? Oye, invéntatela. ¿Qué es lo más habitual? Pues coge W como X o W como Y. Si ya te lo vas a inventar, cógete lo más sencillo posible para que te sea fácil sacar esa función G. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a poner aquí un cuadradito. Bueno, un mensajito y es que, ojo, hace falta que para que este teorema se verifica, que sea inyectiva y diferenciable. ¿Vale? Eso es importante. Si mi G no es inyectiva o diferenciable, entonces no puedo aplicar este teorema y utilizarlo de ese modo. Realmente uno puede decir, bueno, la inyectividad la puedes solventar, aunque la primera componente no sea inyectiva, ¿verdad? Pues claro, puede haber valores de X e Y distintos que te den el mismo valor Z. Pero si yo, por ejemplo, pongo en la componente W la X, el par siempre va a ser distinto, porque los valores de X siempre van a ser diferentes, entonces no habría problema. El problema que tengo en este ejercicio que no me permite hacerlo de este modo es que da igual cómo te inventes la segunda componente W.
el valor absoluto no es diferenciable, por mucho que yo me empeñe. Por mucho que ponga una segunda componente super guay, el valor absoluto nunca va a ser diferenciable. Entonces, en este caso concreto, con esta composición, no puedo utilizar este resultado para sacar la función de densidad de la z. Si este mismo ejercicio me hubiesen puesto que la z fuese x menos y, todo eso al cuadrado, podría o hacerlo como lo hemos hecho antes, o utilizar ahora este resultado para sacar esa función de densidad. Y tú te inventarías la correspondiente W. Nos da exactamente igual cómo hacerlo. Los dos modos serían válidos en ese aspecto. ¿Vale? Digo que hay que tener cuidado con las condiciones del teorema, y es que esa inyectividad y diferenciabilidad de la G es muy importante para poder aplicarlo, porque si no, no puedo calcular ese jacobiano de la G menos 1. ¿Se entiende? Bien. Te doy dos opciones. ¿Quieres que hagamos el apartado B, que es igual que el que hemos hecho, pero con un triángulo en vez de con un cuadrado? ¿O quieres que cambiemos y en lugar de hacerlo con x menos y en valor absoluto, lo hagamos con x menos y al cuadrado y lo desarrollemos rápido de los dos modos para ver que de los dos modos obtenemos lo mismo? Segunda opción. Venga, entonces, realmente la primera parte va a ser muy rápida porque como hemos hecho las cuentas antes, lo único que va a cambiar un poquito son las áreas que tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a modificar nosotros el enunciado y vamos a coger ahora que esta z sea x menos y al cuadrado. Es decir, vamos a poner aquí un apartado c extra. También dentro del cuadrado unidad, para no quebrarnos mucho la cabeza, es decir, en omega igual también a nuestro 0,1 al cuadrado, vamos a tomar nuestra z mayúscula como x menos y, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Realmente aquí podemos avanzar un poco más porque como la x menos y estaba en 0,1, al elevarla al cuadrado sigo teniendo valores de 0,1, el soporte es el mismo y entonces, de nuevo, la función de distribución de la z mayúscula en un punto z minúscula sería la probabilidad de z mayúscula menor o igual que el z minúscula. Esto es la probabilidad de x menos y al cuadrado menor o igual que el z minúscula. Ahora esto nos queda menos raíz de z menor o igual que el x menos y menor o igual que la raíz de z, ¿verdad? O sea que si te fijas, si utilizamos lo anterior, lo hemos hecho para un z, ¿verdad? Es la misma fórmula que hemos obtenido antes, pero en vez de poner un z, ponemos un raíz de z. O sea que aquí, ¿qué tenemos que hacer? Por el apartado A, esto no es otra cosa que decir, esa probabilidad, ¿cuánto valía? 1 menos z, todo eso al cuadrado. Pues ahora lo que tengo que poner es 1 menos la raíz de z y todo eso al cuadrado. Y esto era válido para todo z perteneciente a 0,1 en principio, ¿no? Por lo tanto, en realidad, ¿quién es la función de distribución de la z? Si ahora lo arreglamos para decir, mira, como lo quiero poner bonito como antes, sería 0 si la z es menor o estricta que 0, valdría esta expresión que es 1 menos la raíz de z, todo eso al cuadrado. Si 0 es menor o igual que z, menor estricto que 1. Oye, es que aquí me has dicho que también el 1 lo cogía. Bueno, vale, vamos a cambiarlo porque nos gusta poner los iguales a la izquierda. Lo podías poner a la derecha y no pasa nada, porque como es continua, me da igual dónde coloquemos el signo igual, ¿vale? Y por último, valdría 1 si la z es mayor o igual que 1, ¿verdad? Podemos comprobar que efectivamente es una función de distribución continua, porque en el 0, la raíz de 0 es 0, 1 menos 0 es 1, 1 al cuadrado 1 y 1 menos 1, 0, coincide. Y cuando la z vale 1, la raíz de 1
Se acerca el límite 1, 1 menos 1, 0, 0 al cuadrado 0, 1 menos 0, 1 y nos queda lo mismo. Perfecto. Vamos a sacar la correspondiente función de densidad, que es realmente lo que nos pide el ejercicio. Entonces, la función de densidad, ¿qué sería? Vamos a derivar en la parte que no sea constante, la f de z, nos quedaría. Cuidado porque ahora hay un raíz de z, es decir, cuando derivamos, nos queda un 2, este 1 desaparece, el menos con el menos se me cancela, pero no me va a quedar simplemente 2 por 1 menos la raíz de z, sino que ahora tengo que derivar lo que hay dentro, y la derivada de raíz de z es 1/2 con el raíz de z dividiendo. Entonces ese 1/2 con el 2 que me sale del exponente se me cancela. ¿Y qué nos quedaría? 1 menos la raíz de z partido la raíz de z por la función indicador en 0,1 de z, ¿verdad? Esta es nuestra función de densidad, ¿cierto? Oye, por si acaso, vamos a comprobar que sea una función de densidad, ¿no? Es decir, comprobamos primero que f de z sea función de densidad. A ver si no nos hemos equivocado en ningún lado. Tenemos aquí f de z mayúscula, perdón, la integral de, integramos en todo r, nuestra f de z mayúscula, z minúscula respecto de z. Como fuera del intervalo 0, 1 es 0, en realidad solo tengo que integrar entre 0 y 1 la función 1 menos la raíz de z partido de la raíz de z diferencial de z. Parece muy rara, pero en realidad esto no es otra cosa que cuando hago 1 partido raíz de z, eso es integral entre 0 y 1 de z elevado a menos 1/2. Cuando integro o hago raíz de z con raíz de z, nos quedaría menos 1 diferencial de z. Aquí, ¿qué tendríamos? Integramos z elevado a menos 1/2, ¿qué nos quedaría? Z elevado a 1/2 partido de 1/2 menos z, ¿verdad? Y todo eso evaluado entre z igual a 0 y z igual a 1. ¿Qué tenemos entonces? En z igual a 1, pues nos quedaría el 1/2 dividiendo se convierte en 2, raíz de z es raíz de 1, que es 1, y le resto este 1, ¿verdad? Menos lo que vale en z igual a 0. En z igual a 0, ¿qué ocurre? Raíz de 0 es 0, 0 entre 1/2 es 0, y si le resto 0, pues sigue siendo 0. O sea que me quedaría nada restando, ¿no? Y 2 menos 1 nos queda 1. Ah, guay. Efectivamente, esto ha sido una función de densidad, ¿no? Vamos a hacer el otro modo. El otro modo sería utilizar el cambio de variable. Entonces, para el otro modo, ¿qué necesitamos? Buscarnos esa función g correcta. Es decir, ahora vamos a usar el teorema de cambio de variables. Para lo cual tenemos xy en... Si nos fijamos en el teorema me pide que eso esté bien definido en un cierto conjunto rectangular R, ¿verdad? Y queremos que el R sea un abierto de el R2. Realmente lo hemos trabajado en el cuadrado unidad, con el borde. Para que sea un abierto, voy a coger, en lugar de como conjunto R todo el cuadrado unidad, voy a coger el cuadrado unidad, pero con los intervalos abiertos. ¿Vale? Es la única diferencia. Y definimos nuestra función g, que va de este R contenido en R2 a R2
De modo que a cada punto xy le hace corresponder ¿qué valores? Yo quiero tener dos componentes zw, ¿verdad? La z quiero que corresponda con la que me están diciendo, es decir, voy a coger el x menos y al cuadrado, algo donde esto es justamente nuestro zw, ¿vale? Y el tema es, ¿qué componente cogemos como componente w? Puedes coger la que te apetezca, tú eliges, siempre y cuando sea algo que verifique las buenas condiciones de que la G sea entonces inyectiva y diferenciable. Lo más sencillo, si no tienes que elegirlo, o sea, si no te da ninguna condición extra el ejercicio, es que tú digas, pues no sé, cojo la W como la X, o cojo la W como la Y, o cojo la W como X menos Y, me da exactamente igual. Yo probaría a lo mejor con decir, vamos a coger W como X, por ejemplo, ¿no? A ver qué sacamos de ahí. Claro, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tenemos que estudiar varias cosas. En todo teorema de cambio de variables, esto realmente es un resultado de funciones de varias variables 2. Es un resultado en el que si haces un cambio de variable tienes que cambiar la función que integras. Ya, no es mucho problema porque, bueno, la función en sí era constante. O sea que lo único que cambia es el conjunto en el que se define dicha función de densidad como constante. Es decir, tengo que calcular la nueva región de integración y tengo que calcular esa penalización que es el jacobiano del cambio que estoy haciendo. Esas cosas son las que vamos a tener que calcular, ¿de acuerdo? Decimos, vale, pues sabemos que la nueva función de densidad conjunta de z y w en un punto z w minúscula viene dada por coger la función de densidad f de xy. En lugar de en un punto xy, vamos a coger en un punto g a la menos 1 de zw. Esto es simplemente porque, obviamente, si yo digo que g de xy es zw, entonces es lo mismo que decir que el z, bueno, que el xy es g a la menos 1 de zw, ¿vale? Para eso hace falta que la G sea inyectiva, para que haya un único punto en esa antiimagen, ¿vale? Para no tener dos puntos X distintos que me den la misma imagen ZW. Así me aseguro que el único punto G a la menos 1 de ZW es el XY, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de escribirlo en XY, lo tengo que expresar en términos de ZW, pues pongo G a la menos 1 de ZW. Multiplico entonces por el jacobiano, hemos dicho de G a la menos 1 en el punto ZW. Claro, ¿eso qué implica? Que necesito calcular en realidad el cambio inverso, ¿verdad? Yo lo que tengo es el cambio G. Sé lo que vale la Z en función de XY y sé lo que vale la W en función de XY. Necesito hacer lo contrario, sacar cuánto vale la X en función de Z y W y sacar lo que vale la Y en función de Z y W. Bueno, pues vamos a calcular ese cambio inverso. Es decir, necesitamos determinar primero el cambio inverso de a la menos 1. Para eso hemos dicho que la z vale x menos y al cuadrado. Y entonces la w vale x, ¿cierto? ¿Cómo sacamos entonces el cambio contrario? Que sería cuánto vale la x y cuánto vale la y. ¿Qué tenemos ahí? La x, ¿cuánto vale? Ah, está sencilla, la x vale w, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué ocurre entonces con el x menos y? Que tú dices,
Pues sencillo, porque si la z es x menos y, todo eso al cuadrado, entonces como la xw, eso sería w menos y, ¿qué tendríamos así? Que el w menos y, ¿cuánto valdría? Hacemos raíz, ¿no? Aquí viene la duda de decir, ¿qué pongo? ¿Un más menos? Pues claro, entonces tendríamos que la y, ¿cuánto vale? W, bueno, realmente sí, la y valdría W, pasa sumando, este pasa restando, menos más raíz de z, ¿no? ¿Qué cogemos? Menos, más, los dos, depende. Tenemos que tener en cuenta dónde está actuando cada una de esas variables. Piensa que la z está trabajando en el intervalo 0,1. La w también trabaja como la w es x y la x estaba en 0,1, la w también está en 0,1, ¿verdad? Entonces Entonces, la positiva. claro, la y tiene que estar siempre en 0 y 1. Si yo cojo w menos raíz de z, eso no siempre va a estar en intervalo 0,1, ¿verdad? Mm. Necesito que sí que esté siempre en intervalo 0,1. Pero es que si cojo w más raíz de z, eso es posible también que se salga de 1, ¿verdad? Si cojo w más raíz de z y cojo, yo qué sé, si coges la w como 1 y la z como 1, eso se te va a 2, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Maravilloso. Claro, es decir, hay que tener cuidado porque aquí vas a tener doble función, es decir, dependiendo de los valores de w y z, vas a sacar entonces el qué, Menor de I. una función a trozos. Y Mm. dices, es que no quiero trabajar con esta función a trozos, ¿hay algún modo de ahorrarse eso? Hay una opción que sería, vamos a simplificar la función que hemos cogido, es decir, igual que lo hemos hecho con el x menos y al cuadrado, vamos a cogerlo con una función mm, más sencilla a lo mejor, que no involucre ese más menos que tenemos ahí. ¿Qué opciones podemos tener, por ejemplo? Bueno, da igual, lo dejamos con este más menos y decimos, en ese caso, aquí, ¿quién va a aparecer? Tú dirías, depende de cómo sean las funciones, ¿verdad? ¿De qué depende? De los valores de w y z, ¿no? Entonces vas a tener una función a trozos, aquí más para abajo, función aquí a trozos y, que va a depender de cómo sean el w y el z, ¿verdad? En concreto, depende de que yo quiero que este y donde esté siempre. Tiene que estar en intervalo 0, 1, ¿verdad? Eso implica el qué? Que nuestro 0 tiene que ser menor que el w menos más raíz de z menor que 1, ¿vale? Entonces, necesito, si por ejemplo le sumo a todo raíz de z, ¿qué ocurra? Son dos desigualdades en realidad, ¿verdad? Por un lado, que 0 sea menor que w menos a raíz de z menor que 1. Y por otro lado, también necesito que 0 sea menor que w más raíz de z menor que 1. ¿Vale? Entonces, de estas dos, realmente, ¿cuáles son las desigualdades importantes? Si w está entre 0 y 1 y z está entre 0 y 1, w más raíz de z siempre es mayor que 0. Y del mismo modo, w menos raíz de z siempre es menor que 1. Entonces, realmente las desigualdades importantes que nos interesan, ¿cuáles son? Que esto sea mayor que 0 y que esto sea menor que 1, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, para que
esto sea mayor que 0, ¿qué nos está diciendo? Que la w como tiene que ser mayor que raíz de z, ¿no? Entonces, si el w es mayor que la raíz de z, ¿qué vamos a coger? En ese caso, esta función, ¿cuál? Con el menos siempre está entre 0 y 1, ¿no? Podría decir que entonces mi función y, ¿quién es? W menos la raíz de z, ¿verdad? Mientras que si el w es menor o igual que la raíz de z, ¿qué va a ocurrir entonces? Que esa función a lo mejor ya no es mayor que 0, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a coger como función? La función w más raíz de z, ¿vale? Para asegurarme que eso esté siempre de ese modo. ¿Se entiende la idea? Para decir, tengo una función a trozos, pero claro, al final a lo mejor con el cuadrado se nos ha complicado un poquito. A lo mejor podríamos haber puesto algo más sencillo. O venga, vamos a intentar arreglarlo para que no nos quede tan feo. Vamos a volver para atrás y vamos a decir, Porque una pregunta, dime, Pablo, ponla, a ver, esta. así como lo has puesto, en el caso de que, en el primer caso, si W es mayor que raíz de z, entonces la función será positiva Exactamente, seguro. y en el otro caso puede ser o negativa o cero. Claro, pero lo que nosotros, ¿en qué otro caso? En el de omega menor o igual o W menor o igual que Sí, raíz de no, lo z. que estamos diciendo es que tú tienes que coger, la función puede valer dos cosas posibles, ¿verdad? Puede tomar Ujú. dos valores distintos. Claro, como la y puede tomar dos valores distintos, tenemos que decir qué valores quiero que tome en función de el w y el z, para tenerlo claro. La idea es que ese y tiene que estar siempre entre 0 y 1, es decir, ese w o bien w menos raíz de z o bien w más raíz de z tiene que estar siempre entre 0 y 1. Entonces tú vas a decir, vamos a especificar esos valores. Para que el w menos raíz de z esté entre 0 y 1, realmente siempre es menor que 1. Lo que necesito es que sea Ah, ya, mayor que 0. ya está, Pues te ya, dice, ya. si yo quiero definir y como w menos raíz de z, eso lo puedo hacer cuando el w sea mayor que la raíz de z. ¿Vale? Cuando no lo sea, entonces no me va a dar algo entre 0 y 1. Ah, pues tenemos que arreglarlo para que esté entre 0 y 1. Pues cogemos que y sea w más la raíz de z. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tenemos ahí. Claro, realmente para que no nos quedase, queríamos dar un ejemplo sencillo para que esto no quedase tan feo, ¿no? Entonces vamos a arreglar esto un poquito para que no nos quede tan feo y vamos a poner, en vez del x menos y al cuadrado, vamos a poner simplemente el x menos y, o a lo mejor podemos poner incluso un x menos y al cubo, ¿no? Si ponemos un x menos y al cubo, claro, ¿qué ocurre aquí? Que esto nos quedaría esta diferencia al cubo, ¿verdad? Lo único que ocurre ahora, ¿cuál es? Que si arreglamos toda esta parte, hay que tener en cuenta que cuál sería el soporte de nuestra z. Antes, ¿cuál era el soporte de la z? Era 0,1, Cero. ¿verdad? Mm. Ya sea con el valor absoluto, ya sea con el cuadrado. Ojo, con el cubo ya no es el 0,1, es el menos Menos 1,1. Porque con los números negativos no hay problema. Es decir, aquí sí tenemos todo el intervalo menos 1, 1. Venga, entonces vamos a cambiarlo en el sentido de que si la z puede estar entre menos 1 y 1 y realmente que x menos y sea menor o igual que z, ¿qué estamos pidiendo únicamente? Que este x menos y como sea. Simplemente queremos que el x menos y sea menor o igual que la raíz cúbica de z, ¿vale? Si te vienes ahora el dibujo, ¿cuál es la única diferencia?
que está representando en lugar de este valor z el valor raíz cúbica de z, ¿verdad? La raíz cúbica puede ir desde el -1, donde vale la z, hasta el 1, que es el valor máximo que puede tomar, ¿verdad? No hay problema porque la única diferencia es que ahora no hay entre dos figuras, ¿verdad? Es simplemente todo lo que está por debajo de esa recta. Entonces hay un triángulo que ya estamos añadiendo. ¿Qué hacemos en realidad? En realidad ahora sería todo este área que tenemos aquí, que tendríamos al cuadrado de área 1 le restamos un único triángulo, ¿verdad? Y ese único triángulo, ahora ¿qué le ocurre? Como es un único triángulo, vamos a poner un medio, ¿verdad? Y si nos venimos aquí a la figura, ¿ahora qué ocurre? Este punto ya no es el punto z, ¿verdad? Sería el punto raíz cúbica de z. No pasa nada porque entonces la altura que va desde raíz cúbica de z hasta el 1 es 1 menos la raíz cúbica de z. Y la base me diría lo mismo, 1 menos raíz cúbica de z. ¿Vale? Entonces sería el triángulo que tiene 1 menos raíz cúbica de z y todo eso al cuadrado. O sea que aquí nos quedaría en realidad aquí el 1 menos la raíz cúbica de z. Todo eso al cuadrado. Y esto sería para cualquier z que cojamos en -1, 1. Dice, venga, si lo arreglamos entonces sería z menor que -1. Vamos a quitar entonces todo esto. Esto se nos arregla y esto lo cambiamos también. Nos quedaría entonces, si la z es menor que -1, 0. Si está entre -1 y 1, ahora es esta función 1 menos un medio de 1 menos la raíz cúbica de z, todo eso al cuadrado. Cuando derive, ¿qué va a ocurrir? El 2 se me va con esto un medio, el menos se me va con el menos, me va a quedar un 1 menos la raíz cúbica de z, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de la raíz cúbica de z. La derivada de la raíz cúbica de z, eso es z elevado a un tercio. El un tercio sale multiplicando y me falta el z elevado a un tercio menos 1, que es z elevado a 2 tercios dividiendo. O sea que me va a quedar aquí un 3 partido raíz cúbica de z al cuadrado, ¿no? Y todo esto en intervalo -1, 1. ¿Sí? ¿No estáis bien? Tenemos que comprobar que efectivamente esa nueva función es una función de densidad. Es decir, ahora tendríamos el 1 menos la raíz cúbica de z. Todo eso. Le voy a haber puesto algo más sencillo. He puesto un x menos z simplemente para que no nos quedase tan complicado. ¿Qué tenemos aquí? Aquí un z cuadrado. ¿Vale? Entonces, ahora ya no nos queda esta expresión, ¿verdad? Esto fuera, esto fuera. Teníamos esto entre -1 y 1. ¿Y qué nos quedaría aquí? Teníamos que hacer un cambio de variable, ¿verdad? ¿Cuál sería el cambio de variable adecuado? Coger el z igual como t al cubo, ¿no? Es decir, cogemos z igual a t al cubo. El diferencial de z nos queda entonces un 3t cuadrado diferencial de t. Cuando cambiamos los elementos nos va a quedar también integral entre -1 y 1. Nos quedaría 1 menos, como la z es t al cubo, aquí nos queda t. Abajo nos quedaría 3 y tendríamos t cuadrado, ¿no? Vamos a coger la más sencilla entonces, para no tener que hacer tantas cuentas feas. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a coger simplemente, en vez del cubo, el x menos y ya está. Así nos quitamos de problema. Quitemos el x menos y, nos queda el -1, 1. Esto se nos simplifica muchísimo, nos queda así más bonito, no hay que hacer raíces cúbicas ni cosas feas. Y entonces tenemos aquí simplemente que esto sería el 1 menos z todo eso al cuadrado. Aquí nos quedaría entonces este 1 menos z todo eso al cuadrado. Al derivar se me simplifica mucho más y todo esto que nos queda, el
2 se me va, el menos, me queda el 1 menos z. Nos venimos aquí, nos queda la función 1 menos z simplemente. 1 menos z. Todo esto fuera. Esta es inmediata, ¿no? Nos quedaría un 1 menos z, todo eso al cuadrado, dividido entre menos 2. Y todo eso lo evaluamos entre z igual a 1. Bueno, z igual a menos 1 y z igual a 1, ¿no? Sí. ¿Qué nos quedaría entonces? En el z igual a 1, 1 menos 1, 0. Y luego, cuando resto con este menos se convierte en más, 1 menos menos 1 menos 1 sería 2. 2. A ver si me estoy equivocando yo. Vamos a poner... La integral sería, la integral de 1 sería z. La integral de menos z cuadrado, o de menos z sería menos z al cuadrado dividido entre 2. Y todo esto entre z igual a menos 1 y z igual a 1. Nos quedaría entonces en 1 vale 1 menos 1 medio. Menos, en menos 1 nos quedaría menos 1 más 1 medio. Y esto nos queda 1 medio fuera, menos menos 1, 1. Con este 1 nos quedaría 2. Espérate. Vamos a volver para atrás porque no queremos que sea... A ver si nos hemos equivocado con el área. Si estamos en 0, 1, el x menos y, ¿qué área toma? Sería... O el soporte sería... Si la x vale 0 y esta vale 1, pues llega hasta el menos 1. Si la x vale 1 y la y vale 0, esto llega hasta el 1, ¿verdad? O sea que ahí tenemos el intervalo menos 1, 1. Si cogemos la z menor o igual que z, es que la x menos y sea menor o igual que z. Simplemente. Que la x menos y sea menor o igual que z, nos vamos al dibujo, es que la y sea, o x menos y menor o igual que z, es que la y sea mayor o igual que X menos Z. x menos z. Vale, que estamos por encima de esta recta, ¿verdad? O sea, por encima de esta recta igual a x menos z. No pasa nada porque sería a todo el cuadrado 1, le restamos el área de este triángulo, ¿verdad? Y este triángulo es el triángulo que tiene un medio por 1 menos z. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que hemos puesto luego aquí, ¿no? Que sería el 1 menos 1 medio por 1 menos z al cuadrado. ¿Vale? Entonces, efectivamente en el 0, no, en el menos 1 nos quedaría 1 menos menos 1 sería 2. 2 al cuadrado es 4. 4 entre 2 es... Ah, espérate. Que es algo raro. Porque no nos sale continua esto. Espérate, ¿dónde estamos equivocando? Tenemos la distribución en nuestro cuadrado del xy. Esa la hemos obtenido antes sin problema, ¿verdad? Sería esta de aquí. Exactamente. Ahora lo que queremos hacer es sacar la distribución del x menos y. Y para sacar la distribución del x menos y, vamos a hacerlo entonces aquí directamente, ¿no? Tenemos que llegamos hasta aquí. Es decir, tenemos aquí nuestro x menos y menor o igual que el z. Vale. Realmente, aquí lo que tenemos es precisamente x menos y menor o igual que z lo hemos hecho. Todo lo que está por encima de esta recta, pero dentro de este omega, ¿verdad? Cuando el z está en menos 1, ¿qué le ocurre? Ah, cuando... Vale, que he puesto mal estos intervalos que tenemos aquí en realidad.
aquí. Sería entre Aquí. -1 y... Claro, es decir, aquí es cierto que tenemos eso, pero ahora esta parte de aquí es la que nos queda distinta por cómo es nuestra función. Si nos fijamos, si la z, bueno, tenemos el valor de z menor que -1, -1 menor o igual que z menor o igual que 1, y aquí, vale, es que, vale, ya sé dónde está el fallo. El fallo está en la región, que es que no siempre es ese triángulo. Vale, vamos a hacerlo entonces aquí bien, porque esto no sería esto exactamente así, sino que nuestra función en sí es un poquito distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el dibujo, tenemos que distinguir dos regiones, ¿vale? Es decir, para aquí vamos a fijarnos en nuestro recinto, ¿no? ¿Dónde? Como hacemos este dibujito de ahora, pasa porque quería hacer las cosas tan rápido. Aquí y aquí tenemos nuestro Y, nuestra 0, X, vamos a coger el cuadradito, aquí. Por eso viene bien comprobar las cosas para ver que no nos hayamos equivocado, ¿sabes? Aquí nuestro 1, y fíjate, vamos a copiar esto y vamos a estudiar la siguiente casuística aquí. Antes hemos supuesto, ¿no?, que tú coges el z, ¿dónde? Por ejemplo, un z tal que así, ¿verdad? Pero el z también puede estar por aquí, ¿cierto? Fíjate que, claro, el área que a nosotros nos interesa tener, ¿cuál es? Este área encerrada aquí, ¿no? Y este área. Pero hemos dicho, al cuadrado le resto un triángulo. Ya, pero es que cuando el z pasa de 0, ¿verdad? Pasa de la diagonal del cuadrado, lo blanco que te queda no es un triángulo, ¿verdad? Ese es el problema. Que de nuestra función tiene un comportamiento distinto dependiendo si el z está entre -1 y 0 o si el z está entre 0 y 1, ¿verdad? Que no nos habíamos dado cuenta en el dibujo. Antes, como era simétrico, daba igual. Ahora no es simétrico, ahora no da igual esos valores de z. Entonces aquí realmente lo que tienes es, ¿qué ocurre si la z está entre, vamos a poner, -1 menor o igual que z menor que 0? Si estoy entre este valor -1, ¿verdad? Y el 0. Ahí el área sí es, pues a todo tu cuadrado, que tiene área 1, le restas este triángulo, ¿verdad? Este punto habíamos dicho que quién era. El z, y este el 1 menos z, ¿verdad? Entonces, como le restas un triángulo, si es un medio de 1 menos z, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Pero si la z está entre 0 y 1, entonces el área es el triángulo directamente, ¿verdad? Si esta recta es la recta y igual a x menos z, y esta recta es también la recta y igual a x menos z, claro, ¿aquí qué estamos diciendo? Bueno, si lo quieres ver, depende, ¿no? Esta es la recta x más z en realidad hemos puesto, ¿no? La de abajo. Lo mismo es que lo mismo depende de si el z es mayor que 0 o menor que 0. Si la ponemos a poner más z únicamente, porque así nos quedaría que este punto entonces sería el punto que depende si lo quiero tener. Si lo quiero tener así restando, pongo el menos, ¿vale? Pero cambia entonces porque así sí es del z, pero entonces estoy haciendo para los z negativos en realidad, ¿no? Y aquí para los z positivos. Entonces, ¿quién sería este punto? Si la x vale 0, este punto sería el menos z, ¿no? Y este punto de aquí sería el punto donde la y vale 1, ¿no? Entonces, ¿la x cuánto vale? 1 más z, ¿verdad?
Que al final, ¿qué nos queda? Al 1 le resto el menos z y ¿qué nos quedaría? Un medio del 1 más z, todo eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos valores realmente en la recta con la que estamos trabajando. Entonces, si queremos tener bien esta recta, lo que tenemos aquí es efectivamente el x menos y menor o igual que z. Despejamos el y, la z pasa restando en la recta igual a x menos z. Para estos valores de aquí, ¿qué estamos diciendo? Para que esto ocurra, ¿verdad? Este es el valor z, esto estás eligiendo. Lo que pasa es que aquí estás eligiendo el z negativo, ¿verdad? Entonces, como el z lo eligen negativo, aquí te queda este z positivo, ¿verdad? ¿Aquí qué haces? Coges el z en el igual a x menos z, cojo el z, ¿de qué modo? Bueno, realmente, si soy preciso, quiero que este punto sea el z, ¿verdad? Si este punto tiene altura z, entonces, exactamente, si esto es la x, y lo pienso bien, ahí tendría... Madre mía, ¿por qué me estoy equivocando tanto? Si aquí estoy No sé, ya me he diciendo... hecho un cacao ya también. Sí, sí, vamos a hacerlo bien. Si estoy diciendo, tengo todo el rato la recta igual a x menos z, ¿verdad? Y en esta recta igual a x menos z, vamos a distinguir los casos en los que la z está entre menos 1 y 0 y los casos en los que la z está entre 0 y 1, ¿verdad? Porque si la recta z está entre, para poner bien todos estos valores, si el z está entre 0 y 1, entonces x menos z en realidad está aquí abajo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si está aquí abajo, ¿qué ocurre? Este valor sería el menos z. Este valor sería el z. Y entonces tenemos esto de forma correcta. Esto sería cuando la z está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ahora sí. Porque así efectivamente, ¿qué nos quedaría? ¿Y por qué el 1 es abierto? Me da igual, lo puedes poner cerrado únicamente. Vamos a hacer Ah, continuidad. Decíamos simplemente eso, ¿verdad? Si la vale. z está entre menos 1 y 0, ¿qué ocurre? Que en realidad la recta x menos menos z es la recta x más un número, ¿verdad? Entonces, el valor que colocamos aquí, ¿quién sería? Ese valor menos z que es positivo, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos también nuestra recta igual a x menos z, solo que ahí sí nos queda, del 1 le resto este menos z y nos quedaría el 1 medio de 1 más z. Todo eso al cuadrado. Que parece raro, pero claro, es que justamente ahora la z está entre menos 1 y 0. ¿Vale? Justamente cuando la z vale 0, es la diagonal, ¿verdad? En esa diagonal el área debería salirme un medio. Claro, no sale un medio, ¿verdad? 1 más 0 es 1, 1 al cuadrado 1, 1 por un medio es un medio. Cuando la z vale menos 1, este menos z debería irse hasta el 1. Y entonces no corta ningún trocito del triángulo, debería salirte 0 el área, ¿no? 1 menos o 1 más menos 1 sería 0, 0 al cuadrado 0. Que parece un poco raro, pero tenemos que tener cuidado con el z y cómo dibujamos ese z luego en nuestra recta. ¿Vale? Entonces, esta nuestra función de distribución realmente no es la completa todavía porque me falta decir qué ocurre en los casos en los que la z es menor que 0 o la z es perdón, la z es menor que menos 1 o la z es mayor que 1. Es decir, voy a poner aquí.
Luego, esto fuera. Nuestra función f de z sería, tengo que ver cuánto vale si la z es menor que menos 1. ¿Cuánto vale si menos 1 es menor o igual que z, menor que 0? ¿Cuánto vale si 0 es menor o igual que z, menor que menos 1, perdón, menor que 1? ¿Y cuánto vale si la z es mayor o igual que 1? Entonces, fíjate en el dibujo. Si la z es mayor que 1, este menos z ya no coge a nadie, ¿verdad? Si no coge a nadie, ¿qué le ocurre? ¿El área cuánto vale? 0 precisamente, ¿verdad? O sea que aquí tendríamos... ¿dónde estaba? Aquí teníamos nuestro área, que sería 0. Si la z es menor que 1, o menor que menos 1, ¿qué ocurre entonces? Aquí. En este dibujito, si la z es menor que menos 1, ¿qué ocurre? Menos 1 iría hacia abajo, ¿verdad? Cogería a todo este elemento y entonces ¿qué tendríamos? Que el área valdría 1. En el resto de valores, ¿qué tenemos? Tendríamos aquí... Le hemos puesto, si la z está entre 0 y 1, vale esto, 1 menos 1 medio de 1 menos z al cuadrado, es decir, aquí, si la z está entre, la z está entre menos 1 y 0, vale 1 medio de 1 más z, es decir, 1 medio de 1 más z, todo eso al cuadrado. Y por último, si está entre 0 y 1, vale 1 menos 1 medio de 1 menos z, es decir, 1 menos 1 medio del 1 menos z, todo eso al cuadrado, ¿vale? Que podemos comprobar que en z igual a menos 1, ¿qué nos quedaría aquí? 1 menos 1 sería 0, 0 al Pero, cuadrado. Mira, espérate, lo he puesto yo al revés en el dibujo. Si la z vale, no, si la z vale menos 1, exactamente si la z vale menos 1, en la recta igual a x menos z. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto, vamos a venirnos aquí y vamos a hacerlo bien, para no meter la pata. Aquí, hemos dicho, en el C tenemos, mira que queríamos hacer un ejercicio más sencillo, al final nos ha salido más complicado de la cuenta. Tenemos aquí el z igual al x menos y con el soporte de la z. Sabemos que es todo el intervalo, ¿quién? Desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Luego, queremos calcular la función de distribución de la z en un punto z minúscula. Eso sería la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que z minúscula. Eso sería la probabilidad de que x menos y tome valores menores o iguales que el z minúscula. Y entonces tenemos que integrar en esa región, es decir, tenemos que calcular esto como la integral doble, donde vamos a coger el conjunto x menos y menor o igual que z minúscula, todo eso intersección con nuestro omega, y ahí la función de densidad sería 1 diferencial de x diferencial de y. Por lo tanto, esto no es otra cosa que coger el área de el conjunto x menos y menor o igual que z intersección con el omega, ¿vale? Ahora, tenemos, si representamos esos recintos, que, por un lado, aquí,
cuando dibujamos esos recintos, vamos a estudiar qué ocurre en función de los valores de z. Aquí, a nuestro cuadrado. Aquí. Nuestro, entonces, y, el valor 1, nuestro 0, aquí nuestra x. Esto lo vamos a copiar. Y entonces, lo que tenemos que hacer es representar el comportamiento que tiene la recta x menos y igual a z. Entonces, de aquí, nuestra recta x menos y igual a z sería la recta x menos, o vamos a ponerlo moradito. Ahora la recta x menos y igual a z es lo mismo que la recta y igual a, pasa sumando, el z pasa a estar restando x menos z, ¿verdad? Vale. Cosa que está clara es que hay un distinto comportamiento justamente en esta diagonal. Y lo mismo ocurre aquí en esta diagonal. Entonces, el z toma valores entre menos 1 y 1. Entonces, queremos analizar qué ocurre con la recta igual a x menos z en función de los valores. Entonces, vamos a fijar qué ocurre primero si la z está entre, vamos a poner, menos 1 y 0. Coge, por ejemplo, el z igual a menos 1/2, ¿vale? Entonces, si el z vale menos 1/2, ¿cuál es la recta que estoy dibujando? Será recta igual a x menos menos 1/2, que sería igual a x más 1/2, ¿verdad? Y esa recta pasa por encima de la diagonal, ¿no? Entonces, la recta que tendría en ese caso sería esta recta que tenemos aquí, pero en moradito. ¿Cierto? Y quiero todo lo que está por encima de esta recta en realidad. ¿Vale? O sea que me estoy quedando con ¿qué área? Con este área que tengo aquí. Este punto y este punto, ¿cómo lo sacamos? Si esta es la recta igual a x menos z, hago la x igual a 0. Si hago la x igual a 0, ¿qué obtenemos aquí? La altura menos z. Pero claro, aunque parezca raro, recuerda que la z es negativa, entonces el menos con el menos se me compensa y en verdad es un número positivo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, ¿cuánto vale ese área? El área M2, vamos a poner este recinto sombreado, sería ¿quién? Es un triángulo, un medio, por al 1 le resto el menos z, me quedaría 1 más z, y esto mide lo mismo, o sea que sería 1 más z al cuadrado, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, pero cuando la z está entre 0 y 1. Si la z está entre 0 y 1, coge por ejemplo el valor 1/2. Si la z vale 1/2, la recta es la y igual a x menos 1/2. Esa está por debajo de la diagonal, ¿verdad? O sea que aquí tendría esta recta que aparece aquí. Y el área es todo lo que está por encima, ¿verdad? O sea que mi recinto sería todo este recinto. Entonces aquí el área sombreada, ¿quién sería? Al área del cuadrado A1 le resto el área de este triángulo, ¿verdad? Claro, si esta recta es la recta igual a x menos z, cuando la y vale 0, este punto ¿cuánto vale? Z, ¿verdad? Que tiene sentido porque la z es positiva. Y la z está en el eje x de la derecha, ¿verdad? Y entonces, del z al 1 hay precisamente 1 menos z. Hago al cuadrado porque este trozo y este trozo miden lo mismo porque es con la recta paralela a la recta igual a x, ¿cierto? Ahora Pero sí lo hemos Pablo, hecho bien. en Dime. este último caso, lo que Mm. estabas haciendo ahora, el área S, has dicho que si x vale 0, Si la z... Claro, no, perdón. Si la y vale... Lo he dicho. Si la y vale 0,
Nos queda que la X vale Z. Ah, vale. No, igual lo has dicho bien y yo lo he entendido mal. Es No, que me estaba no, riendo, sí, digo, me sale creo que he dicho negativo. la X, pero me refería. Si la Y vale 0, entonces X menos Z es igual a 0, la Z pasa, la X vale Z, ¿vale? Vale, vale. Y entonces ya tenemos ahora sí nuestra función de distribución. Es decir, por lo tanto, nuestra f mayúscula de z en un punto z sería, tenemos que estudiar distintos valores dependiendo de si la z es menor estricto que -1, si la z está entre -1 menor o igual que z menor que 0, si estoy en 0 menor que z menor, bueno, menor o igual, menor que 1, y luego si la z es mayor o igual que 1. Fíjate, si hacemos esa extrapolación, si la z es menor que -1, por ejemplo, si la z vale -2, entonces esta recta está más encima, todavía por encima del valor 1, ¿verdad? Lo cual significa que no toca mi conjunto, y si no toca mi conjunto, el área es 0, ¿cierto? O sea que ahora en este trozo sí sería 0. Si la z es mayor que 1, la recta sería, por ejemplo, para z igual a 2, es la recta igual a x menos 2. Está todavía por debajo del vértice derecho inferior de nuestro rectángulo, de nuestro cuadrado. Luego el área que queda por encima coge a todo el cuadrado. Y entonces el área valdría 1. Si está entre -1 y 0, pues si está entre -1 y 0 lo hemos sacado, ¿vale? Un medio de 1 más z, todo eso al cuadrado. Y si está entre 0 y 1, ¿vale? 1 menos un medio de 1 menos z al cuadrado, es decir, 1 menos un medio de 1 menos z, todo eso al cuadrado. Por lo tanto, cuando derivamos la función de densidad, nos queda también una función de densidad a trozos. Es decir, aquí podríamos decir, pues mira, vale, deriva esta zona, que sería ¿cuánto? Bueno, si quieres puedes poner, si la z es, vamos a ponerlo igual, aunque bueno, no nos afecta, es que ya, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner también como suma de funciones e indicadores, porque sería en este trocito, pero entre -1 y 0, ¿verdad? Derivamos esta zona o esta parte, que nos quedaría, el 2 se me va y nos queda simplemente 1 más z por la función indicador en -1, 0, ¿verdad? De z. ¿Y el otro trozo cuál sería? Derivas aquí, el 1 se os va, el menos z se me va con el menos, el 2 con el 1 medio y nos quedaría 1 menos z, pero cuando la z está entre 0 y 1, ¿verdad? Esta es nuestra nueva función de densidad, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. La puedes poner también a trozos. Lo hemos puesto como suma de dos funciones indicadores para no tener que poner todos los trozos, ¿de acuerdo? Así sería a pelo. Ahora vamos a hacerlo precisamente con el teorema de cambio de variable. Entonces, si usamos el teorema de cambio de variable, tenemos una g, que vamos a coger como g de xy, que hemos dicho que la primera sería x menos y, ¿verdad? Y la segunda, tú la eliges. Dices, pues mira, por comodidad voy a poder coger, por ejemplo, la x, ¿verdad? Nos la inventamos nosotros. ¿Y esto quién es? Es tu zw. Es decir, lo que tenemos es que la z vale x menos y y la w vale x. Necesitamos el cambio inverso, ¿verdad? El cambio inverso sería tener cuánto vale la x en función de zw y cuánto vale la y en función de zw, ¿verdad? ¿Aquí qué ocurre? Si saco la x, es sencilla porque la x es w. Y sabiendo la x, sustituimos aquí, la y pasa a la izquierda, la z restante y nos quedaría w menos z, ¿verdad? Ah, este es el cambio inverso. Como ese es el cambio inverso, es decir, que aquí lo que tenemos es que g menos 1
de z w, eso vale w menos z, que es la xy. ¿Qué tenemos que calcular entonces? El jacobiano de esa transformación. El jacobiano sería el determinante de la matriz jacobiana. Bueno, pues calculamos primero. Lo tenemos aquí ya. Tenemos que nuestro g-1 de zw, hemos dicho que valía el w menos z. Luego, cuando calculamos el jacobiano de g-1 en zw, sería el determinante de coge la primera componente y deriva respecto de la z. Si cojo la w y derivo respecto de z, nos queda 0. Coge la w y deriva respecto de w, 1. Coge el w menos z y deriva respecto de z, menos 1. Coge el w menos z y lo deriva respecto de w, 1, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? 0 por 1, 0, menos 1 por 1, 1, menos 1, restando nos queda 1, ¿verdad? Luego, cuando hagas el valor absoluto del jacobiano en j-1 de zw, tenemos que esto, ¿quién sería? Sería simplemente 1 también porque es positivo. ¿Qué tenemos entonces? Sabemos cuál es la función densidad, pero me falta estudiar el nuevo recinto. ¿Por qué? Además, tenemos que mirar quién sería el G de nuestro R. Claro, ¿quién es G de R? G de R sería coger todos los puntos G de XY, tales que el XY pertenece ¿a dónde? Al 0, 1 por 0, 1, ¿verdad? Lo queremos empezar en términos de Z y W. ¿Y eso qué implicaría? Que en términos de Z y W diríamos, ah, pues G de XY es lo que hemos llamado nosotros ZW, ¿verdad? Pero, entonces, el XY, ¿quién es? El XY es el G a la menos 1 de ZW, ¿verdad? Esto era X. O sea que en realidad lo que tengo que aquí es poner el W y el W menos Z. Necesito que eso esté también entre 0 y 1. Bueno, ¿qué sacamos de aquí en realidad? Es bastante sencillo, ¿por qué? Porque, si te fijas, W está siempre entre 0 y... Bueno, 0, 1 al cuadrado, ¿no? El W está entre 0 y 1. Ah, pues ponemos entonces... W realmente sería la segunda componente, ¿no? Diríamos, ¿dónde varía la Z? ¿Y dónde varía el W? W varía entre 0 y 1. Perfecto. Y ahora, en realidad, tú quieres que 0 sea menor que W menos Z, que sea menor que 1, ¿verdad? Y ahora quiero sacar cuáles son los máximos valores donde puede variar la Z, ¿no? Si a todo le sumo Z, realmente tienes dos desigualdades, ¿no? Tienes por un lado que W menos Z sea mayor que 0. O lo que es lo mismo que la Z sea menor que W. Y por otro lado que W menos Z sea menor que 1. O lo que es lo mismo que la Z sea mayor que W menos 1, ¿no? Sí. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar la W? 1, ¿verdad? ¿Cuál es el valor más chico que puede tomar la W? 0. Entonces, no lo podemos poner como este intervalo, sino que lo tenemos porque hay una relación entre la Z y la W, ¿verdad? No lo puedo poner simple como el intervalo, siempre va entre 0 y 2 y 0, 1. No, sino que es que depende. Como depende, ¿qué decimos? Pues mira, son todos los puntos de la forma Z, W, tales que si yo digo que el W esté entre 0 y 1, entonces, ¿a qué desigualdad he llegado con la Z? Pues he llegado a que la Z tiene que ser mayor que W menos 1 y la Z tiene que ser menor que
W. Esa es nuestra relación en realidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Una vez que ya tenemos esto, ya directamente sacamos cuál es la función de densidad conjunta de Z y W. Es decir, de este modo, la función de densidad conjunta de ZW en un punto ZW chica, ¿quién sería? Coge la función de densidad de xy, es decir, la f de xy, y evalúas en el punto g-1 de ZW, ¿verdad? Por el valor absoluto del jacobiano de g-1 en ZW. Hombre, es sencillo porque la función de densidad conjunta de xy, ¿cuánto valía? 1. ¿En qué conjunto? En el 0,1. Pero ahora ya no es en el 0,1, ¿verdad? Ahora es en ese GDR. Es decir, valdrá 1 donde la función indicador, ¿cuál sea? La de este conjunto GDR que hemos puesto. Es decir, el conjunto GDR de ZW. Por valor absoluto de este jacobiano sería otro 1, ¿verdad? Ojo, esta es la conjunta, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesito yo? No necesito la conjunta, necesito la marginal de la Z. Ah, bueno, eso está bien porque, por último, queremos obtener la densidad marginal de Z, para lo cual, ¿qué haríamos? Tenemos que decir la f de Z en un punto Z sería integrar en todo R esta densidad conjunta de Z W en un punto Z minúscula W minúscula respecto de W. Cuidado porque entonces podemos representar el comportamiento de nuestras variables o de nuestros Z y W, ¿verdad? Porque hemos dicho, hombre, si este es el Z y este es el W, ¿verdad? ¿Entre dónde y dónde varía? Ah, pues mira, la W puede variar entre 0 y 1, ¿verdad? ¿Y la Z de qué depende? Pues la Z varía. Por un lado está siempre menor que W, ¿verdad? Ah, vamos a dibujar la recta Z igual a W. O W igual a Z, ¿no? ¿Qué recta sería esa? Esta que tenemos precisamente aquí. Más o menos, ¿no? Esto sería nuestra recta W igual a Z. Y quiero quedarme con que la W, que es la altura, sea mayor que la Z, ¿no? Es decir, estoy por encima. Y por otro lado, la recta W menos 1 igual a Z, ¿no? ¿Y eso qué sería? La W menos 1 igual a Z es la W igual a Z más 1. Es esta misma recta, pero paralela, ¿no? ¿Y qué quiero? Todo lo que está por debajo de esa recta W igual a Z más 1, ¿verdad? O sea que dentro de la horizontal W igual a 0 y la horizontal W igual a 1 estoy entre esas dos rectas. ¿Eso con qué nos deja? Con esto por aquí y entonces ¿qué tendríamos? Que el recinto en el que estamos trabajando es este triángulo en realidad, ¿verdad? Entonces, para integrar la función de densidad, fíjate, ¿dónde la función de densidad vale algo que no sea 0? Pues nos fijamos en que, como estoy integrando en W, ¿verdad? Si la W es mayor que 1 o la W es menor que 0, ahí no hay nada, ¿verdad? Entonces, donde tiene sentido esta Z es cuando la W está entre 0 y 1, ¿cierto? Pero cuidado porque nos ha faltado un trozo por dibujar, ¿verdad? Que sería, fíjate que es
entre 0 y 1, ¿verdad? Lo que esté entre estas dos rectas. Es decir, también cuenta esta parte que tenemos aquí, ¿cierto? Es decir, es todo ese romboide o paralelogramo, ¿vale? Porque no estamos pidiendo que la z sea positiva. La W tiene que ser menor que 1 y la W tiene que ser mayor que 0 en esa franja horizontal infinita. Y luego entre esas dos rectas, pero son los dos triangulitos que tenemos. Entonces, para que tenga sentido lo mismo. Tú dices, la W tiene que estar entre 0 y 1, porque si no, la función de densidad conjunta es 0 y no hay nada que hacer, ¿no? Venga, pues vamos a coger entonces aquí que esto solo tiene sentido cuando la W esté entre 0 y 1. Y si la W está entre 0 y 1, en realidad la Z... Bueno, estoy integrando, perdón, en W, ¿verdad? Perdón. Estoy integrando en W, exactamente. Entonces tengo que estudiar en función de Z, exactamente, en función de Z, dónde varía la W, ¿vale? Y en función de Z, ¿qué nos fijamos? Que si la Z está, este punto que es el menos 1 y este punto que es el 1, ¿verdad? A la izquierda del menos 1 no hay densidad conjunta. A la derecha del 1 no hay densidad conjunta, ¿verdad? Entonces, solo tiene sentido integrar cuando la Z esté entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces diría, vale, integro entre menos 1 y 1 la función de densidad, perdón, entre menos 1 y 1 tengo que ver entre dónde y dónde varía ¿quién? La W. Es que depende, ¿no? Porque si la Z está entre menos 1 y 0, siempre empieza en el suelo W igual a 0, ¿verdad? Pero no se choca siempre con la misma función, ¿no? O sea que ahí va tomando valores distintos que sería en función de esa recta W igual a Z más 1. Entonces tú dices, es que aunque esté en el intervalo Z igual a menos 1 a 1, depende de dónde esté la Z, ¿no? Es decir, que en realidad aquí tenemos una función a trozos, ¿no? Tú dices, vale, yo ya sé que para que no sea 0, la Z tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿verdad? Pero es que además puedo afinar un poco más porque puedo decir, es que depende de si, por un lado, la Z está entre menos 1 y 0, ¿no? Porque si la Z está entre menos 1 y 0, la W la tengo que integrar entre 0 y se choca con esta recta que es la recta Z más 1, ¿no? ¿De qué función? La función densidad conjunta, ¿cuánto valía? Constante 1, ¿verdad? Ah, pues 1 diferencial de W. ¿Cuánto vale la integral de 1 entre 0 y Z más 1? Vale Z más 1 si la Z está entre menos 1 y 0, ¿verdad? Mientras que si la Z está entre 0 y 1, entonces la W, ¿dónde la integro? Hombre, la W entre 0 y 1 no empieza en el 0, ¿verdad? ¿Dónde se choca? Se choca con la recta W igual a Z, ¿verdad? Y una vez que está de Z, ¿hasta dónde llega? Siempre llega hasta la constante W igual a 1. ¿Y qué función de densidad integro? Es que también es constante respecto de W, ¿no? ¿Y cuánto nos queda esto? 1 menos Z, ¿no? Y en el resto, f de Z es nula, ¿verdad? Porque ahí no hay función de densidad. ¿Qué nos ha quedado entonces si te fijas? Que la f de z, la densidad, vale 1 más z o 1 menos z, ¿verdad? Y antes que hayamos obtenido que la densidad valía 1 más z o 1 menos z, ¿verdad? ¿Dónde valía 1 más z? Entre menos 1 y 0. ¿Dónde vale 1 más z? Entre menos 1 y 0. ¿Dónde valía 1 menos z? Entre 0 y 1, que es lo mismo que hemos obtenido aquí. O sea que, haciéndolo a pelo, obtenemos la misma función de densidad que si aplicamos el teorema del cambio de variable. Aquí ya depende de qué nos guste más utilizar, si cambio de variable o una cosa. Normalmente, si solo te piden sobre una variable aleatoria, utilizas la definición a lo mejor a pelo, porque es más inmediato que tener que hacer toda esta configuración con cambio de variable. Pero si el ejercicio me dijese, oye, sabiendo las de x, y, calcula la distribución de x menos y de x más y de forma las dos, para no tener que hacer
apelo las dos directamente por separado, repetir el proceso, las meteríamos dentro del teorema de cambio de variable y luego haríamos la densidad marginal de cada una. ¿Vale? Y así tenemos el ejercicio extra completo también.